Hola, bienvenidos. Sean todos bienvenidos nuevamente a este tiempo de estudio de la Palabra de Dios. Seguimos en el Evangelio de Mateo. Prepárate, ten todo listo ahí, ponte cómodo y sin más, demos inicio a este tiempo con oración. Bendito Padre Celestial, alabado sea tu nombre y bendecido seas por siempre. Señor, en esta hora entregamos este tiempo para que tú, Señor, nos guíes y que tu Espíritu Santo nos oriente y que podamos conocerte mejor y vivir en tu verdad. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Seguíamos en Mateo 9, estábamos en la última lección viendo o considerando los versículos 35 al 38. Habíamos comenzado a ver este texto y vamos a continuar en el mismo. Dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Como habíamos dicho, ya habíamos considerado la primera parte de este texto y vamos a continuar en la parte final donde dice que, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. A esta altura de su ministerio, Jesús ya era seguido por multitudes, había hecho varios milagros que hemos estado viendo desde el capítulo 8 y 9. Por tanto, su fama se había comenzado a extender. E incluso la oposición, como hemos visto en este capítulo 9, se había comenzado a levantar precisamente como reacción a esa fama que estaba surgiendo a raíz de los milagros que hacía. Por tanto, tenemos que entender que donde él se movía había mucha gente pues buscándolo, rodeándolo, escuchándolo, pidiendo un milagro. Así que esto de que hubiese multitud a su alrededor era algo a esta altura muy común. Y Jesús expresa no como aquella persona que quiere caer bien, no como aquella persona que quiere ganar el favor, el voto o que le elogien, sino de su corazón, de forma sincera expresa lo que sentía por las personas, una genuina compasión, sabiendo de su estado, sabiendo la condición en que estaban. Fíjate estos versículos que están aquí señalados, en donde vemos estas expresiones similares como las que acabamos de leer aquí, que tuvo compasión de las multitudes. También en Mateo 14:14 dice, saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellas. Y en Mateo 15:32 dice, y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente. Y en Marcos 6:34 dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. ¿Ve? En diferentes ocasiones Jesús expresó, y los evangelistas lo dejan sentado, esa compasión por las personas, ese sentir por las personas que él veía a su alrededor. Y así debiera ser nuestro sentir hacia la gente. Así como Jesús sentía compasión genuina por el ser humano que veía en situaciones realmente dolorosas. Debemos también nosotros tener una genuina compasión, no una fingida compasión, no esa misericordia, esa lástima, sino una genuina compasión por los perdidos. Debemos en ese sentido identificarnos con Jesús y su ejemplo. Ahora bien, compasión, la palabra que aquí se traduce compasión en esto y los otros pasajes que hemos leído es la palabra griega splagnisomai. Splagnisomai es la palabra que aquí se traduce como compasión, que da a entender el sentimiento que en su arameo en que hablaba Jesús, pues expresaba ese sentir hacia las multitudes. Y splagnisomai en el griego es el sentir que las
entrañas anhelan. Y viene de la raíz esplagnon. Esplagnon en griego es entrañas, vísceras, o sea, lo que contiene, por ejemplo, el abdomen. Es tanto así que de esta raíz griega, de esplagnon, viene en español, en medicina, el término esplácnico. Esplácnico en medicina nos referimos con ese término a todo lo que es del contenido abdominal. Hablamos, por ejemplo, del lecho esplácnico, o sea, los vasos sanguíneos que irrigan todas las vísceras abdominales. Y, por ejemplo, en inglés, el vaso, el órgano del vaso que tenemos ahí a la izquierda en nuestro abdomen, ese brazo, el vaso en inglés se dice spleen, que viene de la misma raíz griega esplagnión o esplagnon. De tal manera que esta raíz griega se refiere a las vísceras abdominales. Y en este caso, el término esplagnisomai, que viene de esta raíz, alude en un sentido figurado a ese sentimiento que es tan genuino, que es tan genuino, que se refleja o se siente en nuestro interior. Como por ejemplo cuando una madre se refiere al hijo de sus entrañas. ¿Lo ves? Ahí es la palabra entrañas, que viene precisamente reflejada por este término. O como cuando alguien dice querer a otra persona con entrañable amor. Entonces ese término se refiere a que hay una sensación, estoy seguro que usted lo ha percibido, de algo aquí en el interior cuando hay un sentimiento hacia otra persona. Ese sentimiento es que es algo fisiológico que uno lo sienta reflejado a nivel de la área del abdomen. Por eso se correlaciona en sentido figurado lo de las entrañas con un sentimiento muy fuerte. Y Jesús en este momento está expresando un sentimiento muy fuerte de compasión, de amor, ese amor que se compadece, que se identifica con el sufrido. Esa es la compasión que decía Jesús. No es simple condolencia, no es simple lástima, no. Es un sentimiento que duele prácticamente en tu interior. Y pues debemos nosotros también tener esa identificación con el perdido. Y dice también que, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús ve a las multitudes primero desamparadas, es decir, sin nadie que las proteja del peligro. Eso es lo que significa desamparado, o sea, que estaban a la intemperie, expuestas a los peligros, en este caso de los legalistas, de los fariseos, los escribas, aquellos que los obligaban a hacer una serie de cosas, a donar muchas cosas para sostener a veces una religión ritualista, que no tenían misericordia de ellos cuando fallaban, les caían enseguida con sus castigos, con sus leyes. Y también las veía a las personas en ese momento, a estas personas por las cuales él había venido a este mundo, dispersas, es decir, como que iban de aquí para allá sin un guía. Y por eso usa el término dispersas como ovejas que no tienen pastor, estaban extraviadas, sin nadie que las guíe. O sea, tenían unos guías que eran guías ciegos, como en algún momento lo va a decir. Es decir, que no tenían quien los llevara hacia buenos pastos, hacia el Padre, los llevara en la dirección correcta. Entonces, por eso tiene compasión de estas multitudes. Y eran entonces, al tener este tipo de conducta, al ver este tipo de situación, las compara como ovejas sin pastor, que son, porque el animal, la oveja, que era un animal muy conocido para los que escuchaban a Jesús en su enseñanza, es uno de los tipos de ganado más criados, consumidos, no solo por su carne, sino por su lana en el Medio Oriente y sobre todo en la época de Jesucristo, se reconocen porque primero son frágiles e indefensas. Es un animal que si no hay quien los proteja es relativamente torpe y cae presa de los lobos y de otros fieras del campo o de personas que las roban. También son torpes y faltas de orientación, se extravían con mucha facilidad, se van por ahí caminando detrás de los pastos silvestres y de repente cuando se dan cuenta no saben cómo regresar al redil.
Y son muy, por tanto, muy dependientes, son muy dependientes de aquel pastor que las guíe. De tal manera que estas características de este animal, la oveja, la utiliza Jesús para compararlo y dar a entender la condición del ser humano cuando está apartado de Dios y no tiene ese guía. Entonces somos frágiles e indefensos ante los enemigos que quieren robar nuestra alma. Somos torpes y faltos de orientación. Realmente, si no hay esa guía del Espíritu Santo, nos extraviamos en este mundo que nos seduce para irnos por malos caminos y somos muy dependientes de Dios. Sin esa guía del Señor estaríamos totalmente extraviados y perdidos. De tal manera que así nos compara el Señor Jesús. Y es que así ve Dios a las personas en este mundo. Recuerda lo que dice Isaías 53:6. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Reiteradamente la escritura nos compara con ovejas. Recuerda el Salmo 23, por ejemplo. Por ello Jesús aquí se identifica a través de la escritura, también se identifica como el buen pastor, como lo dice en Juan 10:11. En Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. De tal manera que utiliza esta figura para darnos a entender lo extraviado que estaban las personas y por lo tanto sentía una genuina compasión por ellas, como debemos sentir nosotros por los perdidos. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esta es la segunda figura que va a utilizar y que lo describe muy bien Mateo, el Señor Jesús, para mostrarle a sus discípulos cómo él veía a las multitudes que le seguían. Primero como ovejas sin pastor y segundo como un campo listo para cosechar. Jesús compara a las multitudes con eso, con campos que están listos para la cosecha, pero no hay quien las coseche, no hay quien los guíe, no hay quien les hable para que vengan al redil, al granero, al Padre que los espera para cobijarlos, sino que sencillamente se van a perder porque están listos para la cosecha y no hay quien haga la obra. Entonces, en este sentido, Jesús está viendo a las multitudes, no solamente las que tenía delante de sus ojos, que las tenía en ese momento ante sus ojos, sino a las multitudes de seres humanos de todos los tiempos que iban a estar como ovejas, como campos listos para cosechar y que no iba a ser suficiente los obreros para lo mismo. Así que cuando él está refiriéndose aquí a las multitudes, no pensemos solamente en esas multitudes del primer siglo ahí en el territorio de Judea, de Galilea, sino pensemos en las multitudes de todas las regiones del mundo, de todos los tiempos, incluyendo hoy, cuando vemos a muchos que necesitan escuchar el mensaje de Jesucristo. Entonces Jesús está viendo mucho más allá, está viendo con luces largas, como diríamos, a toda la humanidad de todos los tiempos. Esas son las multitudes que Él está en este momento viendo como ovejas sin pastor y como campos listos para la cosecha. Aquí entonces él está enunciando un problema. ¿Cuál es el problema? Que es mucha la mies lista para cosechar y son pocos los obreros disponibles. Ese es el problema que ahí plantea. Hay una necesidad de obreros. Entonces, pero ahí mismo él plantea la solución. ¿Cuál es la solución? Rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Él plantea el problema e enseguida también plantea la solución al problema. Y es que siempre hay, en todas las generaciones, siempre hay menos obreros de los necesarios para la obra del Señor. Pero fíjate que la solución, atención, la solución empieza por la oración. La solución a los problemas espirituales, en este caso la necesidad de obreros para que le hablen a las personas del Señor y recordar que somos todos llamados a hacer esa labor, la solución no comienza con el activismo, la solución no comienza con el ir, la solución, y todo problema espiritual es similar en este sentido, la solución siempre comienza con la oración. Todo problema que enfrentes, siempre la solución empezará con la oración y después todo lo que el Señor te guíe a hacer en esa línea, que incluirá acciones ciertamente, pero la solución siempre empieza con la oración. Y la oración es
al Señor de la mies. ¿Quién es el Señor de la mies? El Padre. Porque dice en Juan 10:11, yo soy el buen pastor. Perdón, en Juan 15:1, perdón, en Juan 15:1. Mi Padre es el labrador. De tal manera que oramos al Padre en el nombre de Jesús con la ayuda del Espíritu Santo para que envíe obreros, para que levante obreros. Y es que es el Padre, es Dios quien envía. En Hechos, por ejemplo, 13, 1 al 3, tenemos el caso de la iglesia en Antioquía, por ejemplo, donde dice, Hechos 13, 1 al 3, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y en el 2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y el 3 dice, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. ¿Lo ves? Es el Señor el que llama, el Señor el que envía. De tal manera que ahí en ellos vemos el ejemplo de Pablo y Bernabé como son llamados por el Señor. Entonces, la solución empieza clamando al Padre para que envíe obreros, que los llame, y eso vamos a hablar en el siguiente capítulo donde vemos el envío de los 12 a predicar. Tocaremos nuevamente este tema del llamado y el enviado que hace Dios a sus obreros. Y bueno, aquí terminamos el capítulo 9. Algo hemos avanzado, ciertamente. Y ahora llegamos entonces al capítulo 10. Capítulo 10 del Evangelio de Mateo. Vamos ahora a entrar en este siguiente capítulo que va a cambiar, como vemos, la temática. Recuerda, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, el enfoque de Mateo es un enfoque más bien temático. Por eso hemos visto, por ejemplo, en los capítulos 4, 5, en los capítulos 5, 6 y 7, vimos que se concentra en las enseñanzas del reino de los cielos, el llamado Sermón del Monte. Son 3 capítulos dedicados puramente a enseñanzas. Luego vimos en los capítulos 8 y 9 milagros de todo tipo, de sanidad, de expulsión de demonios, de control de la naturaleza, de diferentes tipos de sanidades. De tal manera que en 8 y 9 vimos milagros, las pruebas, las evidencias del Mesías, señales. E incluso en el capítulo 9, intercalado con estos milagros, vimos los eventos que ya marcaban el inicio y el incremento de la oposición de parte de los religiosos de la época. Ahí vemos cómo Mateo va agrupando temas. Ahora, en el capítulo 10 va a cambiar de tema. Ahora en el capítulo 10 se va a dedicar a hablar de el envío de los 12 apóstoles a ministrar y las instrucciones que Jesús les da antes de que partan. Es decir, esa es la temática del capítulo 10 que estamos por iniciar. Así que sin más, entremos en este capítulo 10 de Mateo. Dice Mateo 10, 1 al 4. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano. Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Aquí viene entonces la presentación de los 12 apóstoles. Esto muy en consonancia, si tomas nota, muy en consonancia estos primeros versículos del capítulo 10 con lo que ha terminado diciendo el capítulo 9. Recuerda, y eso ya lo hemos mencionado, los de los capítulos, los versículos, fue añadido siglos después que fueron escritos los evangelios y las cartas y todo lo que contiene la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Fueron agregados para facilitar su estudio, su memorización y su enseñanza. Pero en realidad todo esto era corrido, no había un tal capítulo 1 y un capítulo 10. Así que evidentemente cuando Mateo escribe aquí, está siguiendo un orden en donde venía, lo que hoy día llamamos el capítulo 9, termina con esa necesidad de enviar obreros. ¿Y con qué empieza lo que hoy conocemos como el capítulo 10? Con precisamente el envío de esos obreros. Así que perfectamente es una continuidad lo que vemos aquí en estos primeros versículos del capítulo 10
de Mateo. Y dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Fíjate que Mateo da a entender que para este momento ya los 12 habían sido elegidos. ¿Por qué? Porque fíjate que dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, o sea que ya estaban ahí seleccionados. No es que llamando de entre la multitud escogió a 12, no. Ya estaban escogidos, ya estaban caminando con él, habían probablemente estado participando de los diferentes milagros y ahí en este momento los está llamando para enviarlos, no los está llamando para escogerlos. Porque en realidad ya habían sido elegidos. No es que en este momento, esta es la primera vez que Mateo los menciona, pero en realidad ya habían sido elegidos. En Lucas 6, que es probablemente, recuerden que como insistimos, Mateo no es tan cronológico, Marcos y Lucas son más, siguen más un orden cronológico. En Lucas 6, 12 al 13, se nos indica que Jesús escogió a los 12 de entre sus discípulos antes de compartir el sermón del monte y después de pasar la noche orando. Cosa que Mateo no lo menciona en su momento y coloca el sermón del monte allá en el capítulo 5, 6 y 7, como decíamos. Si leemos en Lucas 6, 12 al 13, que es donde Lucas narra a continuación en el capítulo 6 el sermón del monte, en Lucas 6, 12 al 13 dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. De tal manera que ahí vemos el momento en que los elige, justamente antes de compartir el sermón del monte. Así que si queremos tener más claridad en el orden, tendríamos que referirnos a ese texto en Lucas. Pero ya hemos dicho que aquí sencillamente se trata de enfoques y esto no quita en ningún mérito a ninguno de los tres evangelistas que están enfocando de una forma diferente la misma verdad. El punto es que ya ellos habían sido elegidos cuando aquí Jesús los está enviando a predicar. Inicialmente los llamó a venir en pos de él. Ahora los está llamando a ir en nombre de él. Es diferente. En Lucas 6:12 los llamó a venir tras él, a seguirle como sus apóstoles. Ahora los está enviando a estos 12 a ir a predicar. Entonces ahí hay una diferente acción. Ahora, interesante, rescatemos y cuando estudies Lucas es de señalar que allí en Lucas 6, 12 al 13 que acabamos de leer, dice que él pasó toda la noche orando previo a esa acción de elegir a los 12. Y es que Jesús, siendo el Hijo de Dios, se tomó toda una noche para orar él solo ahí en el campo al Padre para que le guiase a tomar la decisión trascendental de seleccionar a los 12. Y es que cuanto más es importante la decisión que tengamos que tomar, más trascendental es la oración para tomar esa decisión. Orar antes de tomar decisiones es más importante cuanto más importante es la decisión a tomar. Toma nota de eso y recuérdalo. Cada vez que tengas que tomar una decisión importante, dedícale suficiente tiempo a la oración para que el Señor, por medio del Espíritu Santo, te guíe. Y el Hijo de Dios nos deja ejemplo en este punto. Dice que entonces, llamando a sus 12, les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. El llamado a servir lo hace el Señor. Ya lo habíamos mencionado al final del capítulo 9. Y leímos este texto. Podemos volver a leer específicamente en el versículo 2 y 3 de Hechos 13. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra
a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. ¿Ve? El que los había llamado era el Señor por medio del Espíritu Santo. Y la iglesia sencillamente los envió habiendo ya el Señor puesto su sello sobre ellos. Eh, y es que nadie debe autoproclamarse ministro del Señor, sino que es Dios quien llama. Es decir, no puede ser que yo de buenas a primeras me invento que Dios me llamó a hacer y hacer. Este llamado que lo hace Dios, que ciertamente es un llamado para todos nosotros, pero que tiene que venir de parte de Dios, lo pone Él en nuestros corazones y lo hace por medio del Espíritu Santo. Lo pone en el creyente, no en el incrédulo, en el creyente que tiene a su Espíritu Santo habitando en él. Y lo pone en consonancia con la palabra, tiene que estar en orden con la palabra, no puede salirse de los parámetros que establece la palabra de Dios. Así que no es así como a mí se me antoja, como dicen por ahí, a la bulla de los cocos. No, es un llamado para servir, que lo pone el Señor en nuestros corazones, alineado con su palabra y por la guía y dirección del Espíritu Santo, que por tanto es reconocido por la iglesia donde el Espíritu Santo se mueve. Entonces, la iglesia no hace otra cosa que avalar o reconocer el llamado que Dios ha hecho por medio del Espíritu Santo de aquella persona, siempre dentro del contexto de los parámetros de la palabra de Dios. Así es como es llamado fulano a ministrar en esto, fulano a ministrar en aquello. Y para eso está el cuerpo de Cristo, para poder ser esa incubadora en donde se gestan los ministros del Señor. Siempre es importante que sea bajo cierta autoridad. No puede ser jugar al llanero, no se puede jugar al llanero solitario con este tema. Es muy delicado. Y definitivamente que todos somos llamados, pero debemos hacerlo bajo cierto orden y no en desorden. Y Jesús los envía, pero también los respalda. Dice que les dio autoridad, fíjate, porque el Señor al que llama, respalda, y el Señor al que llama, capacita. Es decir, que Dios no te manda así como que anda, pues, buen salto y dale, tú mismo eres. No, Él, si te llama, te capacita y te respalda. Él te respalda con su autoridad. Cuando es un llamado genuino, irás en la autoridad del Señor. Y en este caso les da autoridad para expulsar demonios y sanar enfermedades. Fíjate, lo mismo que él hacía, ahora él está adjuntando ese respaldo, obviamente por el poder del Espíritu Santo que está en él, para que puedan hacer, no ellos, sino el Espíritu Santo a través de ellos, estas obras maravillosas que van a servir como testimonio para poder validar el mensaje del reino que ellos van a esparcir, el mismo mensaje que le han escuchado compartir a Jesús hasta este momento. Ahora, interesante aquí, observa la distinción que se hace entre expulsar demonios y sanar enfermedades, que ya eso lo dijimos en algún momento. No toda enfermedad es posesión demoníaca. Hay situaciones puntuales en donde una persona podría estar siendo objeto de posesión demoníaca y Jesús en ese momento, como hemos visto ya en algunas ocasiones, expulsa al demonio. Pero en muchas ocasiones eran enfermedades naturales en donde él imponía su mano, en donde él daba la palabra de sanidad y sencillamente han sanado. No tiene nada que ver con posesión. Hay una distinción clara entre una cosa y otra. Como dicen por ahí, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Ahora bien, tenemos que reconocer que toda enfermedad al final es consecuencia del pecado. Debido al pecado entró en el mundo la muerte, como dice Romanos. Así que originalmente el pecado trajo consigo esta condición caída del ser humano que pues su cuerpo se corroe, sus órganos se dañan, surgen enfermedades y demás, que si hubiésemos mantenido en la condición que originalmente creó Dios al hombre y que viviremos en la eternidad con él, no habría enfermedad. Pero producto del pecado ha venido la enfermedad. Pero hay enfermedades naturales, como repito, todo a consecuencia del pecado, pero otra cosa son las situaciones de
espirituales de posesión. Así que hay una distinción importante que resaltar en estos dos tipos de situaciones. Bueno, el tiempo se nos ha terminado, así que vamos a continuar aquí en este inicio del capítulo 10 en la próxima lección. Repásalo, comienza a leerlo y pues hasta la próxima ocasión, que el Señor bendiga tu vida rica y abundantemente.